Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta entrega de la unidad 3 vamos a hablar acerca de lo que es la atmósfera con referencia a su composición y también de algunas enfermedades del sistema respiratorio, que es lo que estamos viendo en esta unidad. Para empezar, la atmósfera terrestre es una mezcla de gases que cubre nuestro planeta y lo que evita que salgan esparcidos por el espacio es la fuerza de gravedad. La atmósfera también sirve como protección para nosotros porque nos protegen de meteoritos, radiaciones peligrosas que provienen del Sol y temperaturas extremas. La atmósfera tiene 5 capas. De este lado podemos ver la altitud, que más o menos es la distancia que hay, y el límite. Por ejemplo, el límite de la troposfera es hasta 12 kilómetros, la estratosfera 50, hasta llegar a la exósfera. Y de este lado tenemos lo que es la temperatura, que es 20 grados, menos 60 grados ya entre la troposfera y estratosfera, menos 5, menos 95 y 1000 grados. Y lo que es la troposfera es la capa que está más cercana a la superficie de la Tierra, es la que todos podemos ver. Y aquí es donde se dan todos los fenómenos climáticos, lo que es la formación de nubes, la lluvia, el viento, las tormentas eléctricas. Aquí a este nivel también vuelan los pájaros, las aves y los insectos. De ahí tenemos a lo que es la estratosfera. La estratosfera, que es de entre 12 y 50 kilómetros, 55 kilómetros de altura. Aquí es donde se dan lo que es, donde está, la capa de ozono. Y aquí es donde se da el tránsito aéreo, como vemos aquí el avioncito. De ahí tenemos la mesósfera. La mesósfera pues está entre los 55 o 50 y a 80 kilómetros. Y aquí es donde, por ejemplo, cuando viajan los globos sonda, pero también cuando llegan a entrar meteoritos, en este es el lugar donde adquieren altas temperaturas, y aquí en esta capa es donde se volatilizan y se destruyen. Luego tenemos la termósfera, que debido a la radiación electromagnética del Sol ioniza aquí los gases atmosféricos y se ionizan los átomos en iones positivos y electrones libres. Y aquí es donde se dan las auroras boreales. Y finalmente tenemos la exósfera. Y la exósfera pues es la capa más externa, la que está ya, digamos que es el límite entre la atmósfera y el espacio. Y esta capa está formada por una capa de helio y otra de hidrógeno. También tenemos que la composición en gases de lo que es la atmósfera la tenemos en su mayoría dada por el nitrógeno. El nitrógeno es una molécula diatómica poco reactiva, no es tóxica, y como les dije es la mayor parte. Aquí lo podemos ver en la gráfica de pastel y aquí también, que es el número 1, pero a pesar de que es la mayoría, necesitamos de otro componente muy importante sin el que si no estuviera presente no podríamos respirar, y que es el oxígeno. El oxígeno es el que nos permite respirar y que el planeta tenga vida. El oxígeno proviene de la Tierra, digamos que en la atmósfera, de la fotosíntesis y del plancton marino. Y en la corteza terrestre es el elemento más abundante. Sin esto, si no estuviera esto en combinación con el nitrógeno, no existiría vida. También existen algunos otros elementos, como lo vemos aquí, el argón, el anhídrido carbónico, que también nosotros lo provocamos. Se provoca por la respiración, nuestra respiración y la fotosíntesis de la planta, y también por cuestiones así de incendios de bosques, combustiones, etcétera. Y tenemos también, pero no es a estos niveles, estamos viendo 0.03, pues no es tóxico. Tenemos argón, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono y xenón. Dependiendo del lugar donde nos encontremos, variará la composición un poquito extra, o sea, más elementos que pueda contener, incluyendo elementos químicos contaminantes, pero esto es en promedio o en general lo que
de lo que se compone la atmósfera. Ahora bien, la segunda parte de esta exposición es acerca de las enfermedades pulmonares que se pueden dar o que son más comunes en la actualidad. Una de ellas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se le conoce también como EPOC. Incluso existe un Día Mundial del EPOC debido a su incidencia, su alta incidencia. El 19 de noviembre está dado como el Día Mundial del EPOC. Y esta, que es una enfermedad pulmonar, que es obstructiva, tiene dos, o sea, digamos que está constituido por dos problemas que son son graves, ¿no? Si no se atienden y no se pone el remedio a tiempo. Una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema, que estas dos también están asociadas al consumo de tabaco, al mal hábito de fumar. Entonces, vamos a empezar con lo que es la bronquitis. La bronquitis crónica es cuando los bronquios se llenan de moco, se infectan, y miren, aquí en este recuadro vemos cómo es un bronquio sano y vemos aquí cómo ya está enfermo, ¿no? Ya está obstruido. Algunos de los síntomas de la bronquitis son tos recurrente. Normalmente también existen las sibilancias, que es cuando el doctor te ausculta y escucha ese como silbidito en el pecho, o a veces es tan fuerte el cuadro de bronquitis que se puede escuchar a simple vista, sin necesidad de usar un estetoscopio cuando la persona está respirando. Aquí volvemos a ver la diferencia de un bronquio sano a un bronquio enfermo. Lo interesante aquí, bueno, también es que te quedas sin aliento, ¿no? Cuando la persona tiene bronquitis, basta que camine 10 pasos y se agita. Le cuesta mucho trabajo respirar. Y aquí algo interesante es que nuestro cuerpo pues tiene el sistema respiratorio, los pulmones, los bronquios para respirar, pero cuando suceden este tipo de enfermedades, tenemos músculos de apoyo para poder llevar este proceso de respiración. Estos músculos que asisten en la respiración son estos que están en este recuadro. Uno de ellos es el esternocleidomastoide, que es este músculo que está aquí, los escalenos, que es el anterior, el medio y el posterior, y también el músculo pectoral mayor que vemos aquí, los intercostales y los músculos abdominales. Todos ellos, son muchos músculos, la verdad, pero entran, y qué bueno que los tenemos, porque cuando pasa algún tipo de esta enfermedad y el cuerpo no se oxigena lo que se debería debido a que está obstruido, en este caso el bronquio, pues entonces ellos entran a apoyar al sistema respiratorio para que el cuerpo se siga ventilando de la mejor manera posible, ¿no? De ahí, eso es lo que es la bronquitis. De aquí tenemos el enfisema, que prácticamente es provocado por lo que es el hábito de fumar. Aquí ataca pues los pulmones, los bronquios, y aquí vemos los alvéolos, cómo es que terminan. Aquí abajo están los alvéolos saludables, ¿sí? Y aquí arriba están como dilatados, están colapsados y debilitados, ¿no? Porque existe una gran cantidad de moco y pues ya está infectado. Una de las características del enfisema es el barrel chest. Este fenómeno es cuando el pecho se encuentra distendido, abultado, con un aumento anormal en el diámetro anteroposterior, mostrando poco movimiento en la respiración, ¿no? Le cuesta mucho trabajo respirar porque existe una obstrucción bronquial. También existe fatiga, disnea, y los pacientes con enfisema tienen la característica de que son personas muy, muy delgadas. Su pecho también puede ser hiperresonante, y aquí también se escuchan las sibilancias. Y obviamente aquí también se da el que necesiten este apoyo muscular extra para que su cuerpo pueda oxigenarse de la mejor manera posible a pesar de lo que está pasando. De aquí tenemos lo que es la apnea de sueño. La apnea de sueño es una de las enfermedades, digamos, más comunes,
y es un desorden del sueño que incluye el cese o la disminución del aire en la respiración. Aquí como vemos, miren, aquí está una persona respirando normal, aquí empieza a roncar. Normalmente las personas con apnea roncan y entonces en el momento que se da el ronquido se bloquea esta vía aérea y entonces le corta la respiración y normalmente la persona se levanta, ¿no? Como hasta se espanta. Este es el tipo más común de problemas o desórdenes respiratorios y se caracteriza, como vimos acá, por episodios recurrentes del colapso de las vías aéreas superiores durante el sueño. Los síntomas es ronquidos usualmente fuertes, tanto así que las personas que están junto a ellos durmiendo, pues se levantan, ¿no? Porque el ronquido es muy fuerte. Incluso hasta cambiándolos de posición, no siempre funciona y siguen roncando, porque en realidad es un desorden, ¿no? También tienen una alteración de la ventilación normal de las vías aéreas. Por ejemplo, aquí en este ciclo vemos que es un colapso de las paredes de la faringe, que es cuando se contrae, ¿no? Por lo tanto, pues nadie puede descansar así, es un sueño intranquilo y existe una retracción supraesternal, pero esta enfermedad, como todos, o síndrome, también tiene sus consecuencias diurnas, no solo nocturnas. Una de ellas es el cansancio excesivo, ¿no? Todo, pues a lo largo de tanto tiempo que han padecido esto, pues no duermen bien, pues todo el día se sienten cansados, con dolor de cabeza, pueden incluso desarrollar hipertensión y también reflujo. Pero no solo esto, normalmente estas personas tienen poca tolerancia, tienen también, referían algunas lecturas que hice que pues llegan a tener hasta problemas familiares porque pues no tienen paciencia, están siempre enojados y se nos ha dicho siempre que es necesario que descansemos entre 7 y 9 horas, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos. Ahora, tener un problema de estos durante años, ¿cuántas horas en realidad han dejado de dormir? Y pues les afecta no solo en el área físico, sino también en lo emocional y con su familia, ¿no? En el área personal, incluso hasta en el trabajo, ¿no? Entonces sí es un desorden pues de consideración y que se debe de tratar, ¿no? No se debe de dejar a la ligera. También tenemos lo que es el asma. El asma es uno de las, digamos que enfermedades respiratorias más comunes en la niñez. Casi todos los niños, y más en esta época que nuestra atmósfera ya no está tan limpia como debería, casi todos los niños padecen de lo que es el asma. Aquí vemos en esta primera foto lo que es las vías respiratorias normales, los bronquios, ¿no? Después aquí es cuando ya son asmáticas, o sea, de por sí se presentan, bueno, de este lado están las sanas y aquí ya se empiezan a hacer un poco más, se contraen, ¿no? Y cuando está en el ataque se cierran, ¿no? Entonces, por eso es que es tan peligrosa el asma. Y los síntomas son sibilancias, el pecho les silba también, tienen tos, tienen dolor de pecho y normalmente los niños o bueno las personas con asma tienen historial de bronquitis o bronquiolitis o neumonía, como gripa, todo esto que siempre está recurrente hasta que llega al ataque de asma, ¿no? En la laringe, la tráquea, todos estos problemas les afectan siempre a las personas asmáticas. Y bueno, esto por mi parte sería todo y solamente comentar que es importante que, yo como madre de familia, mis 3 hijos, mi niña tuvo probabilidades de desarrollar asma, pero mucho tiene que ver por el medio ambiente en el que estamos, ¿no? Es por eso que era importante también hablar acerca de la atmósfera para que también tomemos conciencia de que por nuestra nariz, por nuestro sistema respiratorio también pueden entrar muchos contaminantes y que tenemos que ser parte de la solución para que en la medida de lo posible estas enfermedades no se presenten, ¿no?
y debemos hacer conciencia también a las demás personas que pues sí se ponen